proviene del hebreo mishlei, que significa frase corta, sabia, ¿verdad? Y que nos va a enseñar una verdad. Los proverbios están muy emparentados con algo que se llama también el aforismo, que es una frase cortita que nos enseña o que trata más bien de ilustrarnos con una verdad. Bueno, ¿qué enseñan los proverbios? Bueno, ¿cuál es su intención? Pues que vivamos sabiamente, en una relación correcta, principalmente con Dios y con los demás. Y algo muy importante de los proverbios es que se transmitían de generación en generación a través de la oralidad. El padre se los enseñaba al hijo, pero el padre del padre se los había enseñado a él, y luego el hijo a su hijo, y luego el hijo a su hijo, y así sucesivamente. Si ustedes leyeron con atención, por ejemplo, los títulos de los proverbios, se pudieron dar cuenta, por ejemplo, en el capítulo 30, ya ven ustedes que se mencionan algunos proverbios, dice sí, son de Salomón, pero hay otros autores, por ejemplo está Agur, no hay más noticia de él, no sabemos cuál era su nacionalidad. Hay algunos que consideran que era un árabe, ¿verdad? Muy probablemente descendiente de Ismael. Nada más se nos menciona eso en la escritura y bueno, a él le corresponde el capítulo 30 de los proverbios, pero lo mencionaba para ejemplificar este sentido oral de los proverbios y de su transmisión de generación en generación. En el título del capítulo 30 dice que el texto es de Agur, dice, hijo de Jaque, y luego Agur le enseñó estos proverbios a Itiel y a Ucal. Entonces ahí vemos cómo se va haciendo la transmisión de estos textos, la transmisión y la enseñanza sobre todo, ¿verdad? También, si recuerdan ustedes, en el capítulo 25 se nos menciona que Ezequías copió los textos de Salomón y luego los fue transmitiendo. Esto era muy importante para la cultura hebrea y no solo para la hebrea, sino también para muchas, considerando que en esa época el libro impreso como tal, ¿verdad? Que ahora tenemos hasta el libro digital, pero en esa época el libro no era impreso, era una copia a mano. De hecho, no, pues eso perduró hasta la Edad Media, cuando los copistas iban a las bibliotecas y a mano, ¿verdad? Porque todavía la imprenta no se inventaba, copiaban el texto o se lo aprendían. En esa época la gente tenía una memoria excelente porque todo lo memorizaban. Bueno, en otras culturas también hemos encontrado y podemos leer proverbios, pero ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, por ejemplo tenemos los proverbios egipcios de Tahotep o los proverbios sumerios que venían de Mesopotamia o de los más famosos, ¿verdad? De los griegos, que eran grandes autores, las máximas de los 7 sabios. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos proverbios, digámosle gentiles, ¿verdad? O de otras culturas y los proverbios hebreos? Bueno, pues que la sabiduría de los proverbios no pretende solamente que los individuos tengan una buena moral o una filosofía de vida. Los que mencioné anteriormente sí eran códigos de ética, pero los proverbios hebreos sí, evidentemente perseguían que las personas
aprendieran buenas costumbres a través de ellos, pero sobre todo eran un llamado a la fidelidad hacia el Señor. Si usted leyó con atención y si recuerda en el cómo remata el primer capítulo, el principio de la sabiduría, ¿qué? Así es, ¿verdad? Es decir, ¿qué nos está tratando de decir Salomón? Pues sí, tú puedes ir a la biblioteca de Alejandría, puedes aprender muchas cosas, pero principalmente debes aprender a amar al Señor. Y si amas al Señor, vas a amar a los demás, ¿verdad? Obviamente es una consecuencia. Te vas a portar bien en el trabajo, serás un buen empleado, serás un buen padre de familia, serás un buen esposo, serás una buena esposa, etcétera. Si amas al Señor, si recordamos, cuando Dios se le aparece, por ejemplo, a Salomón, autor, ¿verdad?, de los proverbios, que siempre me ha llamado la atención como su padre David hereda de cierta manera este talento literario que él tenía, porque recordemos que David también era un poeta. Pero si usted recuerda, el Señor es quien infunde la sabiduría en Salomón. Es muy conocido, ¿verdad?, ese pasaje, ese episodio donde Dios se le aparece una noche y le dice: pídeme lo que quieras te voy a entregar. Y dice Salomón, dice: bueno, pues este pueblo es muy numeroso, yo soy muy joven. Le dice: quiero ser un buen gobernante. Le dice: Señor, pero principalmente dame sabiduría. Y el Señor le infunde su sapiencia, su sabiduría, y se vuelve el hombre más inteligente en toda la tierra, ¿verdad? Por obra de el Señor. Bueno, ¿cómo están divididos los proverbios? De acuerdo al texto que hemos estado siguiendo, se nos dice que está en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Bueno, hay un prólogo, hay un exordio, hay una introducción del 1 al 9, es de Salomón, ¿verdad? De Salomón tenemos una primera parte, del capítulo 10 al capítulo 22. Luego vienen los dichos de los otros sabios cuya identidad está anónima. No sabemos quiénes son, pero se recopilaron también en el texto. Y están del 22 al 24. Viene una segunda parte de los dichos de los sabios bueno, si se fijan, está aquí ya incluido, 22, 24. Bueno, hay una segunda parte de los proverbios de Salomón del 25 al 29. Y luego esta identidad desconocida de la que platicábamos, Agur, hijo de Jaque, ¿verdad?, como lo menciona, él nos presenta un capítulo, el 30. Y luego se cierra con los dichos o los proverbios que le enseñó la madre del rey Lemuel a Lemuel, que no sabemos quién es tampoco, pero era una mujer muy sabia también. Ella se los enseña a su hijo y él hace la transcripción. Él cierra el último capítulo. De hecho, si lo leyeron con atención, hermanos, el mismo Lemuel, cuando transcribe o presenta la primera parte, se nota que es su voz.
es su voz y él está recordando que su madre se los enseñó. Posteriormente viene un acróstico. ¿Se acuerdan? Miren, déjenlo pongo. Bueno, ahorita se los iba a mostrar al inicio, pero mejor no. Viene un acróstico escrito con las 22 letras del alfabeto hebreo, donde se enaltecen, se describen, se presentan las virtudes o las cualidades, mejor dicho, de la mujer virtuosa. Bueno, pero eso más adelantito. Y ahí sí se nota que es la voz de ella, es la voz de la mamá de el rey Lemuel. Bueno, vamos a la estructura de los proverbios. Yo quiero que lo comprendamos muy bien, porque de hecho, si usted le da una segunda lectura en su casa a los proverbios, lo va a poder ir identificando, Bueno, ¿cómo están construidos? ¿Qué pasa cuando hablamos de estructura de un texto? Haga de cuenta que es como si usted tiene una mesa de madera que mandó a hacer con un carpintero, pero a usted le interesa ver cómo está construida. Entonces se desarma esa mesa y se ven sus elementos. Cuando nosotros analizamos o nos fijamos en la estructura de un texto, eso estamos haciendo, revisando cómo está hecho, cómo está construido, cuáles son sus partes. Yo no sé, a veces pensamos que, por ejemplo, la labor de un poeta, como lo pudo haber sido David, o el mismo Salomón, a veces pudiéramos pensar que es un acto inconsciente, como que nada más agarró la pluma y a ver lo que salía de su cabeza, ¿verdad? Lo fue escribiendo. No. Fueron personas y hay personas, porque el género poético, bueno, pues se sigue cultivando. Obviamente que se toman muy en serio su labor. Entonces, bueno, los proverbios están construidos de dos maneras. Nos vamos a encontrar dos tipos de proverbios. De hecho, los capítulos 28 y 29 tienen este título. Dice, pareados antitéticos. A ver, vean su Biblia, a ver si dice así, por favor. 28 y 29. Ustedes me dicen a ver si sí o si no. Capítulos 28 y 29. ¿Sí dice así? Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Vamos con los primeros, con los sintéticos. A ver, para empezar, pues un proverbio, ya lo he dicho varias veces, es un texto poético, es un poema, es una poesía. ¿Cómo se diferencia un poema de otro tipo de texto? Por ejemplo, un texto narrativo. Bueno, los poemas o los textos líricos, que también se les llama así, están escritos en versos, líneas cortas. Por el contrario, la prosa son frases largas, son sintagmas largos, ¿verdad? El verso es cortito, generalmente tiene una métrica, tiene una cantidad de sílabas, que hay octosílabos los de 8, nonasílabos los de 9, decasílabos los de 10, endecasílabos los de 11, dodecasílabos, y así se va construyendo el texto. Bueno, el verso es cada línea que tiene una estrofa,
Generalmente nosotros conocemos los textos poéticos así. A ver, no, ahí está. Bueno, y si no, las canciones, porque al final de cuentas, ¿qué es una canción? Pues un poema con música, ¿verdad? Bueno, en la forma más clásica, un poema está construido por 4 versos. Cada línea que tenemos aquí es un verso. Y 4 versos hacen una estrofa, ¿verdad? Más que aquí no le puse nombre. Bueno, a diferencia de estas formas clásicas, el proverbio, como es breve, va a tener estrofas de 2 versos. Por eso se llaman ¿cómo? Pareados. ¿A qué le suena la palabra pareado? A par. Vienen de 2 en 2. ¿Por qué se llaman sintéticos? Sintético también es sinónimo de progresivo. Porque el segundo verso de esa estrofa de 2 versos, esa estrofa par, va a profundizar, va a desarrollar o me va a explicar lo que se dijo en el primer verso o en el primer versículo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, se llama pareado o sintético porque la segunda línea me va a explicar o va a profundizar lo que se dijo en la primera línea. Eso es por parte de los sintéticos o progresivos. Miren, de una vez vamos a ver el ejemplo. Aquí hay un ejemplo de un pareado sintético. Para empezar, tiene 2 versos y son cortitos, ¿verdad? Es el versículo 23 del capítulo 4. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y luego nos dice por qué nos está haciendo esa solicitud o esa recomendación. Dice, porque de él mana la vida. ¿Se fijan que la segunda línea profundizó en la primera? ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver otros ejemplos. Vamos ahora al antitético. ¿Qué será eso? Esa palabra tan extraña, ¿verdad? Antitético. ¿A qué le suena? Antítesis. ¿Qué es una antítesis? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Qué es? Yo hace muchos años escuché a una persona que le dijo a otra, tú eres mi antítesis. ¿Qué será eso? Bueno, hemos estado comentando de los textos poéticos, del género lírico, de los poemas. Los poemas, mis hermanos, así como los salmos o el cantar de los cantares, o cualquier tipo de texto que hable de los sentimientos, de las emociones, de la reflexión, de los pensamientos, no está construido al ahí se va, como les decía. Los autores usan algo que se llama figuras retóricas. Así como cuando las hermanas hacen un pastel, cuando reúnen los ingredientes, la harina, el azúcar, la leche, los huevos, ¿verdad? El poeta también reúne ciertas herramientas para poder hacer su pastel, o en este caso, su poema. ¿Cómo se llama eso? Figuras retóricas o recursos del lenguaje. Y hay muchas. Que la hipérbole, que es la exageración. El hipérbaton, cuando el autor cambia el orden de las palabras. La comparación, ¿verdad? Cuando usa la palabra como para decir esto es igual a esto. La metáfora, en fin. Pero hay una cosa que se llama antítesis. La antítesis es cuando el autor pone en una misma estrofa
o en un mismo grupo de versos dos palabras o varias palabras que son contrarias, ya que no se le olvide, la antítesis es cuando se juntan dos palabras contrarias, ¿verdad? ¿Cuál sería la antítesis de luz? Oscuridad o noche. ¿Cuál es la antítesis de desierto? Agua, oasis, ¿verdad? ¿Cuál es la antítesis de pequeño? Grande, ¿verdad? Entonces, esa es la antítesis. Son palabras contrarias. Vamos a ver el ejemplo. Este usted lo encuentra y sobre todo se va a encontrar muchos pareados antitéticos en los capítulos 28 y 29. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, vea, ahí está mi sustantivo adjetivado. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, ¿ve que son contrarios? Sabio es contrario a necio. Y nos dice el primer versículo o el primer verso. Sabio será. La contraparte será quebrantado. Ese es un pareado antitético. Repito, ¿por qué pareado? Porque viene en pares. Porque viene en estrofas de 2 versos, no de 4. De 2, ¿por qué? Porque el proverbio es cortito. Antitético, ¿por qué? Porque son palabras opuestas. Vamos a ver si es cierto, ¿eh? A ver. Ya no cambia. Ahí está. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sintético o antitético? ¿Qué es? ¿Cuál? Antitético, así es. Blanda respuesta, palabra áspera. Quita la ira, subir el furor. Ahí están los opuestos. Siguiente. Antitético o sintético. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Sintético o antitético. ¿Cuál? Antitético. Justo, impíos. La memoria será bendita, nombre, impíos, se pudrirá. Antitético. Siguiente. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Sintético o antitético? ¿Cuál? Sintético. La segunda me refuerza la primera. Torre fuerte, que aquí es una metáfora. Torre fuerte, ¿por qué es metáfora? Porque no usa la conjunción como. Si dijera como, sería un símil o comparación. Torre fuerte es el nombre de Jehová y luego nos explica, ¿verdad? Que el justo se va a refugiar en él. Perfecto. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. ¿Sintético o antitético? Antitético. La luz de los justos se alegrará, ¿verdad? Que algo bien importante ahí también. Ahora que lo estuve revisando, me di cuenta que Proverbios, bueno, que Salomón y los demás autores conocían muy bien una figura retórica que se llama prosopopeya. ¿Alguien había oído esa palabra tan extraña? Prosopopeya. Una vez le pregunté a mis alumnos, ¿qué es una prosopopeya? Le dijeron, pues es la esposa de Popeye. No. No, una prosopopeya es cuando el autor le da cualidades humanas a lo inerte, por ejemplo, que las piedras lloren o que las piedras canten, o cuando dice el río corría con pies ligeros, ¿verdad? Pues no,
los ríos no tienen pies, pero el autor le está dando cualidades humanas. Es una prosopopeya o una personificación también se llama. ¿La luz se alegra? Pregunto. No, porque no tiene vida, ¿verdad? ¿Qué está tratando de decir? Que la llama se intensifica, ¿verdad? La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Cuando usted vuelva a leer los proverbios, ya ahora conociendo esto que el pareado sintético, que el antitético, que la prosopopeya, va a darse cuenta cómo los autores fueron construyendo su texto. Entonces, ¿que quedamos que era? ¿Sintético o antitético? Antitético. Luz de los justos se alegrará. Justos, impíos. Se alegrará, se apagará, ¿verdad? Muy bien. Último. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Sintético o antitético, hermanos, de la izquierda? ¿Cuál? ¿Cuál, hermano? Sintético, así es. El segundo me complementa este. El corazón del hombre piensa su camino. Dice, mas Jehová endereza sus pasos. Así es. Bueno, y así rapidito fui extrayendo los temas más importantes de cada sección. Vamos a irnos rapidito para que nos alcance el tiempo. ¿Quedó claro lo del sintético, antitético? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces ya ahora que vuelva usted a leer, hermano y hermana, se van a dar cuenta de cuál es cuál. Bueno, pues ya dijimos cuál es el propósito de los proverbios, pues formar al ser humano en sabiduría, doctrina, capacitarlo para discernir con prudencia, ¿verdad? Que acepte el consejo de sus padres o de los que tienen más experiencia, ¿verdad? Que no sea insensato, que sea justo, que sea equitativo, pero sobre todo que ame al Señor. Ese es el tema central de los proverbios. Si tú amas al Señor, por ende vas a ser un buen ciudadano, por ende vas a amar a tu prójimo. Están diseñados para hacer sabio al ingenuo y brindar inteligencia y sensatez a los jóvenes. Y nos dice Salomón, a través de los proverbios, dice, los sabios van a enriquecer su conocimiento y los entendidos van a obtener guía. Y remata muy bonito, ¿verdad? Dice, esto se fundamenta, que ¿cuál es el principio de la sabiduría? Pues el temor al Señor, el temor a Jehová. Dice, pero bueno, esto los necios lo desprecian. Y luego vienen las lecciones del padre o de los padres hacia sus hijos. Son los primeros 9 capítulos a partir del versículo 8. Nos dice Salomón que los padres son los maestros iniciales. Son los que tienen que enseñar primeramente el temor al Señor a los hijos. Y no solamente dice que la mamá, ¿verdad? O el papá, no, dice ambos. También se nos da una advertencia a no seguir a los malvados que buscan solamente la destrucción. Y luego en el verso 20, ahí ustedes se van a encontrar de lo que estábamos hablando, una prosopopeya o una personificación de la sabiduría. Dice que la sabiduría se paró en las calles y empezó a llamar, ¿verdad? A gritar, vengan, acérquense, vuélvanse sabios, amen al Señor. Y dice Salomón, dice, porque los malvados que no escuchen van a ser destruidos. Y remata el último versículo, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Viene una segunda lección, ¿verdad? Todavía estamos
en la lección que dan el padre o los padres a los hijos. Capítulo 2. Bueno, pues se hace una invitación a recibir con atención las palabras del sabio, a guardar los mandamientos en el corazón, y se escríbelos, como una tabla en tu corazón, se persíguelos, búscalos como si la sabiduría del Señor fuera el tesoro más valioso, porque así vas a encontrar conocimiento del Señor, sabiduría, inteligencia. Dice, y si tú eres sabio, Dios te va a proteger con su sabiduría como un escudo alrededor. Y luego vienen las siguientes lecciones. Salomón nos invita a apropiarnos de la misericordia, de la verdad, a hacer la voluntad del Señor, no la propia, honrar con nuestros bienes y pertenencias al Señor también, no enojarnos cuando el Señor nos haga una amonestación, ¿verdad? Sino considerarlo, saber que es un acto de amor, porque el Padre al que ama, dice, corrige. Y luego también hace otra comparación, dice que la sabiduría es más preciosa que el oro, la plata, las gemas, es comparada con un árbol de vida. Y nos dice, nunca envidies a los injustos, mejor ama a tu prójimo. Luego vienen las siguientes elecciones, ¿verdad? La 5, la 6, la 7, la 8. Ahí sí Salomón en primera persona se dirige a sus hijos, le dice, escúchenme ustedes a mí, dice, como yo escuché a mi padre, dice, porque mi padre me enseñaba, dice, y era, ¿cómo dice? Delicado frente a mi madre. Y luego nos hace una enumeración de las características de los impíos. Dice, siempre andan inquietos buscando hacer la maldad, dice, y no duermen si no han hecho mal. Se deleitan en hacer caer a otros. Dice, comen pan de maldad, ¿verdad? Es decir, se alimentan de su perversión. Dice, beben y comen de sus propios robos. Y luego hace un contraste entre los justos y los impíos. Dice, los justos caminan en la luz. Dice, los justos no tropiezan porque su senda siempre está bien iluminada. Y al contrario, los impíos pues andan en la oscuridad, en las tinieblas, y por eso tropiezan. Y remata, ¿verdad?, un versículo muy socorrido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, que ya lo vimos ahorita en los sintéticos. También aquí le dice el hijo al padre, le dice, ten cuidado de la mujer adúltera. Aquí, bueno, podemos, así como el año pasado que leíamos Apocalipsis, que decíamos, bueno, es que esta es la perspectiva literal que nos dice tal cual el significado de lo que su autor escribió, pero también la simbólica, ¿verdad? Es decir, el significado alegórico, metafórico, lo que nos quiere dar a entender aquí. Pues a mí me recordó mucho la descripción que hace Juan de la gran Babilonia con la descripción que hace Salomón de la mujer adúltera. Dice, seduce con sus labios que destilan miel, lisonjea con su lengua, perfuma su cámara con mirra. Ahí no lleva acento, es aloe y canela. Dice, hace que el joven se despreocupe diciéndole que el marido ha salido a un viaje largo. Me llamaba mucho la atención esta parte porque en esa época la mirra se utilizaba para adormecer los sentidos, ¿verdad? Para que la gente que no podía dormir, ¿verdad?, se tomaba un té de mirra y dormían. Entonces, bueno, eso es lo que hace el sistema mundano como la gran Babilonia, ¿verdad? O su correlato aquí de la mujer adúltera. Adormecen los sentidos de las personas, de los individuos,
los cautivan para hacerlos caer. Vienen más advertencias del padre acerca de la mujer adúltera. Dice: aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, no codicies su hermosura, hace caer a muchos, aun a los más fuertes. Dice: su casa es camino al Seol, ¿verdad? Al lugar de la muerte. ¿Cuáles son las consecuencias? Nos dice Salomón: el hombre, el individuo queda empobrecido por ella, por esa mujer adúltera, o como lo hemos dicho, por ese sistema corrupto, ¿verdad? Como lo es la Gran Babilonia. La mujer extraña casa el alma del hombre, el hombre tiene heridas y vergüenza, su afrenta nunca será borrada, y viene también una reprensión. Dice: el que se relacione con ella, su marido se va a vengar de él. Dice, no lo va a perdonar, y aconseja a los esposos: bebe el agua de tu misma cisterna. Un lenguaje metafórico. Y termina con un epílogo esta primera parte. Esto es muy bonito porque hay un contraste entre la sabiduría, representado por una mujer, y la necedad, representado también por una mujer. Dice que la sabiduría, utilizando otra vez la prosopopeya, que preparó una gran cena para invitar a todos los que quisieran ir a su casa a alimentarse de la verdad y de la cordura. Dice que mandó a sus siervas que prepararan una gran cena e invitaran a las personas. Pero por otra parte, también está la insensatez o la necedad, que invita a participar del pecado. Le dice: ven, comamos nuestro pan en la oscuridad y bebamos, le dice, las aguas del robo, que son más dulces. Y luego viene la primera parte, ahora sí, de los proverbios de Salomón, donde se invita, donde más bien se describe cómo es el hijo sabio, ¿verdad? Alegra a su padre, pero el necio causa tristeza. Nos advierte de las riquezas malavidas, nos dice que Dios va a cuidar al justo y no lo va a dejar pasar hambre, ¿verdad? El mal siempre va a destruir a los impíos, y constantemente se está mencionando la diligencia. Dice: el perezoso muere de hambre. Hay un proverbio, más que ahorita no me acuerdo del capítulo, que es hasta un poquito cómico. Dice que el perezoso piensa: no voy a ir a trabajar porque afuera están los leones y me pueden comer. Entonces dice: no, él se queda mejor a descansar sobre su cama. Nos dice también que el justo va a recibir bendiciones, pero el impío va a cosechar violencia. Y me salto esta parte, que todavía falta. Bueno, todos esos son los primeros del 10 al 22, los de Salomón, la primera parte. Fui sacando, les digo, lo más importante de cada uno, pero usted pues lo puede leer ahí en su casa, mi hermano. Y son muy accesibles, tienen un lenguaje claro, sencillo, ¿verdad? Y muy vivo. Luego vienen los proverbios de los sabios, que son el capítulo 22, 23 y 24. Nos menciona que Dios hizo al pobre y al rico. Dice que los sabios ven el mal, se alejan, ¿verdad? Nos habla sobre la humildad, sobre la instrucción temprana de los niños. En fin. Uno muy importante dice: no te hagas amigo del iracundo ni del hombre violento. Vienen más.
No te afanes por hacerte rico, porque pues la riqueza se acaba, es fugaz. Se repite, siempre hay hay una iteración, hay una repetición. ¿Dónde está? Este tema, instruye a tu hijo mientras hay esperanza. Siempre se está invitando, enfatizando a los papás que mientras son niños, dice, mientras es niño todavía se puede enseñar, porque ya nada más crecen y es un poquito más complicado. Invita a los jóvenes que no menosprecien a sus padres, que escuchen a su padre y no menosprecien a su madre, sobre todo cuando ya son adultos mayores. Habla también, ¿verdad?, sobre los excesos. El alcohol lleva a la perversión, la violencia y el dolor. Invita a no seguir el ejemplo de los bebedores. ¿Y qué creen, hermanos? Ya se acabó el tiempo, pero usted lo puede leer en su casa. Viene la segunda parte de los Proverbios de Salomón y luego los de Agur, ¿verdad?, que es el otro autor del que nada más hay un capítulo que no sabemos quién es, pero bueno, se menciona. Y finalmente los Proverbios de la madre de Lemuel. Esto sí lo quiero mencionar así rápidamente. Lemuel era un rey y ella le da muchos consejos a su hijo. Le dice, conviértete en la boca del mudo. Dice, no hagas injusticias, dice, no te des al vino. Y luego se presenta el acróstico de la mujer virtuosa. Con esto se cierra el capítulo, el libro, perdón. Es el capítulo 31. Están las 22 letras del alfabeto hebreo, ¿verdad? Obviamente no lo podemos leer porque no conocemos el hebreo y la traducción no coincide, ¿verdad? Aquí es M, aquí es el Aleph, pero bueno, ahí está. Usted lo puede leer. Con esto se remata el libro, cierra cuáles son las cualidades de la mujer que ama a Dios, pero también del hombre que ama a Dios. En fin,